siempre les dejo la reflexión final del cierre. No sé a estas alturas si causa mayor bochorno el nivel de discusión sobre la corrupción o la corrupción sistémica del régimen. Y lo digo tras una sesión de control donde no ha habido realmente ninguna sorpresa, porque lamentablemente a estas alturas ese es el nivel que podemos esperar del Congreso. Hay quien se lleva las manos a la cabeza y denuncia la polarización. Un término convenido, un término impreciso, porque no es que exista polarización en el aire, en abstracto. No es que de pronto hay crispación generada por inteligencia artificial y dos espacios políticos, en esto también el bipartidismo quiere construirnos una cárcel mental, que elevan el tono porque sí y a la par. Lo que tenemos en el Congreso desde hace varios años es fascismo. Y ese fascismo, como es obvio, no juega según las reglas. El ambiente de esta mañana en el Congreso no se explica sin ese fascismo entrando hace ya una legislatura con un peso notorio y que ha sido capaz de quebrar las normas de ese mismo Congreso a vista y paciencia de quienes se sentaban en la mesa del Congreso. Porque han vertido insultos racistas, han vertido insultos machistas, han vertido negacionismo, han vertido apología de la dictadura franquista y nunca se les ha echado del Parlamento, aunque fuera como un gesto disciplinario. Lo de hoy en el Congreso es lamentablemente habitual, porque la ventana de Overton se ha desplazado tanto hacia ese extremo derecho del tablero que la bronca es la norma y el insulto es la vía. Sí, en ese mismo Congreso donde la presidenta Meritxell Batet en su día censuró que una ministra como Irene Montero hablara de la cultura de la violación en una publicidad del Partido Popular. Hoy el PSOE se sorprende. A lo mejor tendrías que haber censurado a quien rompía con los consensos democráticos y no a quien valientemente se atrevió a decir un término que hasta la ONU refrenda. Por eso la sesión de hoy, que ya sabíamos que sería bronca, en realidad logra otra cosa. No es que estamos todos pendientes de la sesión. Hace buen tiempo ya la gente normal, común y corriente se desconecta de lo que ocurre en una institución que se siente tan lejana, y este es un problema. El fascismo, entre otras cosas, no solo convierte en hábito la fractura democrática, sino que también lo hace para deslegitimar las instituciones de esa democracia. Pero siendo honestas, alguien de las que ha visto la sesión esta mañana se sorprendería si la gente normal ve un poquito e inmediatamente elige dejar de hacerlo. ¿Está hablándole ese Congreso a alguien fuera de ese Congreso? Hoy el Festival del Y Tú Más ha estado a todo vapor. Ayer decíamos que el presidente Sánchez había decidido cambiar la estrategia y pasar a la ofensiva. Pero vamos a desentrañarlo un poco mejor, porque ese pasar a la ofensiva se traduce en cosas muy concretas y todas, por cierto, bastante vergonzosas. Por un lado, decir que está muy acongojado, pero que cuidado, que el del frente es peor que yo, es decir, resígnate a esto que es lo que hay. Yo soy lo que hay, nos dice. Por otro lado, a subir el tono recordando la hemeroteca corrupta del PP, algo que evidentemente hay que tener siempre en claro. Pero la corrupción, por estar en el PP, también no hace limpio al PSOE. Y tal vez lo que hay que hacer es decir que lo que une al PP y al PSOE es precisamente la corrupción, porque cuentan con los mismos corruptores. Y por eso tal vez el tema no es de manzanas podridas, sino de quienes fertilizan estas manzanas. Y ese es el problema con la estrategia del presidente Pedro Sánchez, que todo pasa por decir que son casos aislados y que no hay un problema sistémico de corrupción. Es decir, no habrá nada por resolverlo, porque no se resuelve sin tocar las causas. Solo está haciendo tiempo. Y de ahí que quiere ir al Congreso el 9 de julio a hablar sobre esto. Ya puestos, puede ir en septiembre. Se ve que no le importa dar explicaciones rápido. La democracia no se define por sus resortes. Las instituciones son sus resortes, pero las instituciones no definen el carácter de las democracias, sino que moldean su expresión. La democracia se define por las gentes que la desarrollan, es decir, por quienes confiamos o no en este sistema, en los representantes que elegimos, en las leyes que aplican, etc. La corrupción no solo nos roba económicamente, porque se hace de mordidas con lo nuestro, contratos públicos, concesiones, etc., sino que además nos roba democráticamente. Cuando hay corrupción, te roban la democracia, quiebran un pacto, fracturan una promesa, destrozan la legitimidad. Tanto le preocupaba al presidente Sánchez que lo llamara ilegítimo a la derecha y no está dispuesto a hacer de verdad algo para legitimar la democracia que lo ha puesto en Moncloa, porque eso se hace poniendo punto final de verdad a los corruptores, como Acciona, SACIR, ACS y más. Eso se hace de verdad poniendo punto final a las puertas giratorias. Eso se hace de verdad asumiendo que el franquismo que vive después de Franco no solo está en la judicatura o en algunos medios de comunicación, en la Casa Real o en ciertos partidos políticos, sino también en el poder económico, que es quien corrompe a sus dos partidos de régimen. Porque el régimen del 78 es producto de una transición incompleta, de una transición limitada, de una transición que no trajo la democracia, sino parte de la democracia. La evidencia de esto es lo que estamos viviendo estos días, ese eterno retorno de la corrupción bipartidista, que nunca deja de aparecer como un fantasma, como una sombra, porque nunca se toca a los corruptores.
Un demócrata de verdad hoy no solo exige que se cumpla el designio de las urnas, algo que Pedro Sánchez no hizo durante 4 años y por eso nos llevó a 4 repeticiones electorales. No lo olvidemos, que Podemos gobernó en coalición porque a Sánchez no le quedó otra. Un demócrata de verdad hoy exige acabar con los corruptores, nombrarlos, señalarlos y también señalar a sus defensores, a los cloaqueros en los medios, en la judicatura y en el poder político. Un demócrata se toma en serio hoy acabar con el franquismo que siguió vivo cuando Franco murió. Y este gobierno está muy lejos de siquiera empezar a considerarlo. Hasta mañana. Muy bien, así se habla. Habla.